Bueno, entonces el capítulo que vamos a estudiar hoy y en la semana que viene es Bhakti Yoga, que es una de las ramas del yoga, así como el Hatha Yoga, como el Tantra Yoga, como el Raja Yoga. Tenemos una de las ramas que es el Bhakti Yoga. En el capítulo que está en internet hay un Word que se llama El Camino Espiritual. El texto de este Word lo saqué de un libro de un yogi que se llama Blay. Es un español, creo que era religioso, creo que era un cura. ¿Cómo se llama? Blay, B-L-A-Y, Blay. Tiene muchos libros. No. ¿Voy a dedicar algo así? No lo sé, pero es maravilloso la cosa que escribe. Bueno, está resumido ahí lo que me pareció una buena introducción. B-L-A-Y. Sí. Y después tenemos la lección, que es esta que vamos a empezar a ver. La característica del Bhakti Yoga es que, digamos, la unión la busca en forma directa con la divinidad. O sea, las prácticas de Bhakti Yoga son formas de conexión con la divinidad, con lo absoluto. Yo en el día de hoy... Hola, despacito. Hola. Bueno, fíjate se quedó bien centrado, porque se van a morir. Bueno, no importa. En el día de hoy voy a evitar... ¡Feliz cumpleaños! Voy a evitar usar la palabra... usar la palabra Dios, voy a usar la palabra divinidad u otros sinónimos, absoluto, naturaleza, en fin, todas palabras que no tengan tanta carga cultural. Cuando uno dice Dios, inmediatamente está pensando en alguna religión, y apenas piensa en una religión, está dividiendo el mundo en dos partes: los que están adentro de esa religión y los que están afuera de esa religión. Entonces ahí ya es muy difícil comunicarse. Entonces, si usamos palabras neutras, como por ejemplo el absoluto, la divinidad, el uno, la naturaleza, son ideas que, aunque no se pueden definir, porque estamos, digamos, cuando entramos en el campo espiritual, en general no pueden definirse los conceptos, y esa es una de las características. Y si uno intenta definirlo, la mejor definición es siempre con contradicciones. Es el todo y es la nada. Entonces, ¿por qué quedamos? El todo y la nada. Bueno, eso define sin definir, en realidad. Porque no se olviden que lo que venimos diciendo es que cuando entramos en este campo espiritual, estamos saliendo del campo de las palabras. Estamos dándole cabida al desarrollo de la comunicación con nuestro hemisferio derecho. Normalmente estamos acostumbrados y muy desarrollados para hacer cosas con el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es lingüístico, o sea, todas las cosas con las que opera el hemisferio izquierdo se expresan a través de palabras. El hemisferio derecho no es así. Las palabras prácticamente no sirven para cuando uno comienza a adentrarse en el campo espiritual y en el hemisferio derecho. Acá valen sobre todo los símbolos. Los símbolos y las palabras valen en esto solamente en la medida que son un símbolo, pero no para hacer un razonamiento. Bueno, si yo decir entonces que el hemisferio izquierdo comprende las cosas a través de la lógica. Desde la lógica, y el derecho comprende a través de la fe, podría ser, o la fe no. La fe, la intuición, la comprensión holística, la totalidad, captar la totalidad, esas son las características del hemisferio derecho.
holístico quiere decir totalidad, ¿no? Bueno, yo preparé acá algunos libros que tienen que ver con el Bhakti Yoga. Entonces les voy a proponer este ejercicio. Cada uno va a agarrar un libro de estos, lo va a abrir al azar o no al azar, como cada uno quiera, y va a leer un párrafo de este libro. Y vamos a hablar entre todos a ver qué comprendemos. Fíjense que acá estamos haciendo algo justo lo contrario de lo que venimos diciendo. O sea, que acá nos vamos a comunicar a través de las palabras. Pero van a ver que en estos escritos las palabras no tienen un valor racional, sino que las palabras en estos escritos despiertan imágenes, van a ver que son muy conmovedoras esas imágenes y que no tienen que ver con la razón. O sea, no es que uno está pensando en lo que está sucediendo, sino que te impacta leerla. Bueno, vamos a ver, primero la que cumple años, elegí el que quieras y pasar la pilita para otro. Bueno, no, son todos libros bravos. Mira esa de la moral, mira. Acá va a ser ¿San Ignacio? Sí. San Ignacio es maravilloso. Me mató San Ignacio. A la mañana, a las 7 de la mañana, la vi en Radio María. De 7 a 8:30. No. Sí, no sabía. Y la cocinaba. Es una maravilla. Y ese libro en particular, la meditación de hoy decía algo parecido a esto que estamos hablando, porque decía en realidad todo esto, porque habla mucho de la metafísica cristiana, este padre que no me acuerdo el nombre, y decía, esto se entiende, no es que no se entienda, se entiende a través de la lógica de la fe, no de la lógica de la comprensión de las palabras. Pero está hablando de cómo Cristo toma la transformación de Cristo en hombre, ¿no? Claro. ¿Por qué hombre? Claro. ¿Por qué ser humano o por qué varón? ¿Por qué ser humano? ¿Por qué ser humano? Por ser humano, porque vive rescatando. Parecía ser que estaba Claro, pero fíjate, ahí tenés un ejemplo. Uno puede, a través de esa pregunta, puede iniciar una disquisición. Bueno, ser humano porque adoptó la forma que en realidad estamos transitando cada uno de nosotros y recorrió todo el camino de la fe y del sufrimiento, entonces sirvió como modelo. O sea, hace 2000 años que hay la síntesis, con una palabra lo puedo decir. Claro, eso digo. Sí, dale, sí. Amor. Amor, claro. Una imagen. Es muy serio. O mismo una imagen. Esa imagen te transmite todo y sin necesidad de estar con este pensamiento de razón. Y aparte, ¿cuánto de verdadero? Porque sigue trascendiendo a pesar de los años. Pensá una sola cosa, que esto a veces lo pienso. ¿Cómo hubiera sido la historia de la humanidad si, por ejemplo, no hubiera existido Jesucristo? Bueno, no hubiera existido. Hay otros ejemplos, pero tomamos este. Es impensable. ¿Y cuántas cosas hubieran sido diferentes? La cultura, el arte, la historia, cosas buenas y cosas malas, ¿no? También. Claro. Pero evidentemente marcó definitivamente la historia de la humanidad. Lo que pasa es que el desvío de lo que fue el Vaticano, por ejemplo, ahora que estamos en la época de la Inquisición, no va en contra de nada de lo que Cristo dice. Porque esos son los seres humanos, a eso vino. A eso vino. Por eso vino. Claro. Gracias a Dios es humano, fue humano. Como humano. Claro, hoy hablaba sobre la cuestión de que en lo que importa no es cambiar la realidad externa, que esto mucho lo decir, ¿no? Sino que el Dios de Cristo vino a conquistar nuestro corazón. Claro. Por eso él decía que no venía a tranquilizar, sino a revolucionar. Sí. Porque en realidad no vino a tranquilizar a nadie. No vino a decir quédense quietos muchachos que estamos todos. Claro. Y era de acción. Para mí de acción. De acción. Porque actuaba. Fíjate, inclusive no estaba dentro de un templo.
Claro, eso es muy importante, ¿eh? Porque en la India hay muchas historias de maestros que viven en las cuevas, en los Himalayas, que solo aceptan discípulos después de no sé cuántas pruebas, pero no van hacia la gente, no salen. Bueno, Jesucristo no solo fue, sino que se mezcló, se mezcló de manera tal que hasta lo mataron. O sea, se expuso totalmente, expuso el cuerpo. O sea, esto es muy valorable, porque esto no es ninguna, es excepcional. Porque en general los maestros, hay muchos maestros que aparecen, tienen su lugar, su ashram, y esperan que los discípulos vengan, entonces, bueno, seleccionan, sí, no. Pero él no, él sabe buscarlos. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Sí, para mí Buda también, es de acción. Buda ¿no? también salió. Es un karma, o sea, karma yogi, ¿no? Sí. Lo podría tomar Sí. dentro del yoga como para la enseñanza. Salió a buscar. Bueno, ¿ya eligieron todos? A ver, yo voy a elegir a... Bueno, voy a elegir a este. Bueno, les pido entonces que elijan una frase, no demasiado larga, para leer. A ver, podría empezar yo. Esa ficha de canal antiguo. ¿En serio? Sí, wow. Bueno, ¿quién quiere empezar? A ver, yo no me decido. Cánticos cósmicos. Los cantos populares son generalmente inspirados por sentimientos. Espera, stop. No, lee un canto. No leas sobre los cantos. Lee un canto. Lee un canto que te sientas, no sé, que te haga algo, que te diga algo. Himno a Brahma. Oh ser dichoso, la fuente del gozo, suprema esencia del saber. Oh, no dual, claro y luminoso, cuya ciencia es eso, es tu ser. Puro y eterno, el uno inmutable, testigo fiel de todo ser. No te atan, no, cualidad ni idea. Me prosterno yo a tus pies. Bueno, el registro. Estos son cantos que si yo después les voy a dar la forma de llegar, pueden ir al templo de Yogananda y lo que están ahí son las letras de los cantos devocionales que hacen en el templo. Si la gente que va ahí hay un momento dado que canta. Estos cantos devocionales es una de las formas de practicar el yoga, el bhakti yoga. Se llama kirtan. Cuando te dicen hay kirtan, quiere decir que hay cantos devocionales. Normalmente los cantos devocionales son acompañados por música con instrumentos de la India y hay una persona que canta y el resto de las personas que están ahí en la ceremonia pueden cantar o no cantar. Si saben la letra, cantan, y si no, se quedan callados. ¿Cómo se llama? Kirtan, con K. Kirtan. Por acá tenemos ahora. Inclusive los instrumentos son de la India. Son de la India, sí, No es muy lindo. Acá sí, está, ¿ves? Acá están las formas. O sea, en lugar de hacer postura, pranayama, meditación y todo lo que venimos viendo, acá hacen estas cosas. Acá está, la segunda es el kirtan, recitar y cantar alabanzas al Señor. Es muy lindo, muy lindo, realmente. Y una cosa que me llamó la atención cuando yo empecé a ir acá, a estos lugares, es que al cantar se alterna el canto devocional con la meditación. Por ejemplo, hay 5 minutos de canto y unos 10 minutos de meditación. Después otros 5 minutos de canto, 10 minutos de meditación o 15, va aumentando la meditación. Bueno, a la tercera ronda ya no sabes dónde estás, no sabes nada, no abrís
los ojos porque te molesta ver. Realmente uno va entrando en un estado meditativo muy profundo con esta práctica y muy devocional también. Cantan sentados. ¿Cómo? Sentados están. Sí. No te Algunos bailan también. Sentados, sí, algunos bailan. Sí. Por ejemplo, O sea, los Hare Krishna es Bhakti Yoga. Y los Hare Krishna van cantando y bailando. Y sí, van bailando. Sí, algunos bailan. Pero no, donde vos Sí, yo porque son Krishna es. Hay un monje turco también que bailan. Los sufíes. Los sufíes. Eso es un Un buen. día traté de bailar así. No. Es otra forma de meditar. Esa, Difícil, muy difícil bailar así. sí, no sé cómo se llama. Hacen También lo vi. Fíjate, vos mirale los pies. Lo vi en una macumba, eso también. No. La macumba también gira el pai y la mai, los que dirigen, inducen a bailar de esa manera. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se llama lo de Brasil? porque te La ceremonia esa de los Claro. blancas. Eso, En Brasil. lo vi en Brasil. Lo vi una vez en Brasil. No, acá en Shivananda también tenés cerquita si querés. Hacen kirtans. Ah, ¿también? Sí. Ah, mira, lo ¿Qué sabía. está? ¿Es otra batalla de niño? El que está acá. Vamos. Gallo y Justo un Carrera, miércoles. Gallo 8:30. El que está acá. El que está acá en. Sobre las sedes. No, ¿cómo se llama Bustamante? No, Gallo debe ser. No. No, a la otra cuadra del hospital de Rivadavia. Claro, ahí. Está a mano. Los miércoles yo no puedo porque los miércoles 8:30. Bueno, podemos Y- citarnos ahí un día o... Y es muy lindo porque si no sabes sánscrito, vos no podés creer que vos estás cantando en sánscrito. No podés Que creer. repiten es como un mantra. Pero me parece que vos lo sabés. Y te dan ganas de cantar. Viene de tu. No de la memoria, no sé que se activa. Además te dan ganas Sí, de participar. quedás en un estado. Sí, es muy lindo y gratis, Bueno, a ver, lee otra vez, por favor, y vamos a meternos en ese texto. Me parece. Oh Señor dichoso, la fuente del gozo, suprema esencia del saber. Oh, no dual, claro y luminoso. Stop. Estas son cualidades, Sí. No dual, no la dualidad. no dual. Ahora, no dual. Todos tenemos claro que dijo no dual. Léelo de nuevo, por favor. Oh Señor dichoso, la fuente del gozo, Del gozo. Sí. suprema esencia del saber. Saber, acá ya entramos en la razón. Oh, no dual, claro y luminoso, Bueno, cuya ciencia es, eso es tu ser. bien. Pero el saber ese es un saber de sabiduría. Sabiduría. Sí. El saber lo otro. Claro. Que no sea. Bien. ¿Algún comentario más de esto? No vamos a profundizar demasiado para poder leer. ¿Querés leer otro poquito? Puro y eterno, el uno inmutable, testigo fiel de todo ser. No te atan, no, cualidad ni idea, me prosterno yo a tus pies. Bueno, acá, La A cualidad ver, de algún Puruya comen- parecía, ¿no? ¿Cómo? La cualidad de Puruya parece. Claro. Sí. claro, son las cualidades del absoluto. Sí. Sí. El testigo, el uno. El uno y el testigo sobre todo, Sí, ¿no? el testigo. Está bueno. Claro, fíjense, los que vieron Patanjali, acá se van a encontrar con algo que es diferente. Porque Patanjali, ¿qué decía? Que a cuántos purusas había, ¿Cuántos son los sabios? cuántas personas, cuántos seres. O sea, Patanjali Pero en Mahatma algún también momento son, menciona algo parecido a esto, que ¿cómo lo llama? Ishvara. Ishvara, lo llama el Señor. El Señor. Pero cuando lo llama el Señor, no es este. No, el Porque Señor dice, es el Señor que te ayuda a seguir el camino de Patanjali. es un puro yo más. Es como un puro Dios yo. personal Claro. de cada uno. Y en cambio acá está hablando del uno solo, no hay muchos. No, lo que más aproxima en Patanjali es la esencia de Mahatma. Que ya es práctico, ya es materia. Ya es materia. Ya es Acá materia. estamos hablando de espíritu puro. Ah, ahí, Por eso cuando uno se mete en esto tiene que hacer un clic. O
sea, salimos, estamos hablando siempre de yoga, sí. pero tenemos que salir del concepto de los Yoga Sutras de Patanjali, donde hay una diversidad de purusas. Cuando hablamos del testigo, en el contexto de Patanjali, el testigo es el uno mismo. Cuando hablamos del testigo en esto, lo que estamos hablando ahora, es un solo testigo para todos. Es el uno solo. Sí. Bueno, ¿querés leer un poquito más? No, ahí terminó. Ahí terminó. Bueno. Como la Vedanta, ¿no? Es el Vedanta. Esto es Vedanta. ¿Qué es Vedanta? Vedanta viene de los Vedas. Los Vedas son los textos escritos, nosotros hablamos en el momento, los más antiguos, Es re difícil, son los más antiguos de la humanidad, escritos. Acá, para rastrear la historia del Bhakti Yoga, también caemos en la India, en la cultura del Valle del Indo. Caemos acá. Pero la cercanía de todo esto que estamos viendo es más hacia los arios, que fueron los invasores de esa zona. Vamos a ver que lo que es el Tantra Yoga y los hijos del Tantra Yoga, como el Hatha Yoga, son más cercanos a la cultura autóctona que había en esa zona antes de la llegada de los arios. Los arios desarrollaron una actividad que se mezclaba entre devocional, meditativa, yógica, y la escribieron. Escribieron una serie de libros que se los conoce como los Vedas. Veda quiere decir conocer. Está el conocimiento ahí. Estos libros fueron desarrollados, estamos hablando de, fíjate vos acá, del siglo XV al siglo X antes de Cristo, o sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pero alrededor del siglo VI, octavo, sexto antes de Cristo, comenzaron a escribirse esas obras hermosísimas, mucho más elaboradas que los Vedas primitivos, con su profundidad poética y su profundidad filosófica, que se llaman Upanishads. Las Upanishads también pertenecen a los Vedas. Y como conclusión de los Vedas, la palabra Vedanta quiere decir el final de los Vedas. Y cuando estamos hablando del Vedanta, estamos hablando básicamente de las Upanishads. Pero las Upanishads a su vez están dentro de todo el conjunto de literatura que se llama Veda. Son libros escritos. Son libros escritos. Entonces uno puede ir y comprarlos. Están traducidos al castellano. Y hay millones de interpretaciones y de qué sé yo, y de discusiones acerca de esto. Es escuchar con el corazón, pero de esto que te estoy hablando está detrás de escuchar con el corazón. O sea, es un paso más atrás todavía. O sea, pues yo puedo decir, voy a escuchar con el corazón y entonces me quedo ahí atento a mi corazón. Bueno, lo que te estoy diciendo es un paso más atrás. Es decir, nada. Me aflojo. El resultado de aflojarme va a ser que voy a escuchar con el corazón. Pero si yo me propongo escuchar con el corazón, ya estoy haciendo, ya soy el hacedor. Ya soy el hacedor. Y en cuanto me pienso con hacedor, automáticamente viene la ansiedad. Y automáticamente viene la construcción. Uno se tiene que chequear ahí en que estás. Y correrte. O sea, que ahí es donde empezás a mirar, a observar al ego, ¿no? O sea, ¿quién actúa? ¿Quién está? ¿Quién? Claro, pero estoy hablando de algo que está atrás de todo. La entrega, la rendición, está en el fondo de todo. Es decir, si uno tiene fe, pero en realidad no tenemos fe. Bueno, postulamos. Fe es amor, así que... Postulamos mentalmente que creemos en Dios, o que no creemos en Dios, o que creemos en esto, o no creemos en aquello. Pero si uno tuviera verdadera fe, se entrega, o sea, no hace nada, está contento y está, digamos, bailando la vida, bailando a través de la vida, de los acontecimientos, ¿no?
O sea que no tenemos una fe tan profunda, tenemos una fe, digamos, hasta cierto punto. Digamos, la idea sería, La acomodamos. yo La creo en acomodamos. Dios, pero mejor me preparo por las dudas. Mejor por las dudas tomo recaudos para mi vejez, porque por ahí empiezan a faltar las cosas y Dios no se acuerda que yo estoy acá. Entonces más vale que tenga haga una reservita, en fin, que haga cosas para cuidar, ¿no? Bueno, esta fe profunda es una fe completa, es decir, si me aflojo todo, me relajo y voy por el mundo haciendo cosas. Bueno, no estoy diciendo que lo hagan, No, va a ser la actividad. Por eso, no. La materia que tenés que tener. Porque acá también entra el ego. Claro. Acá Sí. también entra el ego. Yo, El por ego. ejemplo, puedo decir, yo soy muy devoto. Soy devoto de qué sé yo qué, no sé, del santo tal. Y entonces eso me sirve para que los demás, el tipo, luego devoto, qué religioso que es. Entonces yo voy, viste, sintiéndome ahí. Bueno, ahí el ego entró por la puerta de la cocina y estamos hablando de lo mismo que si me dedicara, qué sé yo, a comprar departamentos. Nada más que en lugar de departamento me hago el santo. Bueno, todos estos vericuetos, de los cuales hay que estar muy atentos porque siempre nos pasa, con cualquier cosa nos pasa. Enseguida, tac, y tenemos el rol y nos sentimos los mejores del mundo en eso, ¿no? Bueno, el silencio, que estamos hablando acá, es el silencio de todo esto. Es nada. Es una rendición. Cuanto más nos acercamos a esa rendición, bueno, lo que expresan todos es mayor bienestar, mayor felicidad, mayor fluir en la vida. Sí, un desapego total. Claro. Una de las meditaciones que propone Anthony de Melo, no sé si lo conocen. Sí. Bueno, él, el otro día lo estaba leyendo y él dice que me llamó la atención lo que decía del ojo. Dice, cierra los ojos y pon el ojo fijo en el Señor y no te detengas, ¿viste? Como que si pasan nubes, pájaros o algo, fijo en el Señor. Es el mismo tema de la meditación. Claro. Vuelve al centro, vuelve al centro, Sí. vuelve al centro. Y bueno, propone toda una serie de meditaciones así. Cerrar los ojos levemente y poner la mirada en el Señor. Sí. Y el mundo. Bueno, ¿algo más? Ahora yo no elegí nada. A ver. Bueno, voy a leer uno. Estos son sutras. Igual que los sutras del Patanjali. Sí. Y merecen un análisis similar. O sea, parecen cosas o muy triviales o incongruentes, pero si uno empieza a analizarlas, se encuentra con algo mucho más profundo, ¿no? Inofensividad, veracidad, limpieza, amabilidad y otras virtudes o rasgos del carácter requeridos ha de adoptar y cultivar el aspirante a la devoción, o sea, el Bhakti Yoga. Inofensividad, veracidad, limpieza, amabilidad y un etcétera. Bueno, ¿a qué les hace acordar esto? A la inofensividad. Claro, son casi lo mismo. Casi lo mismo. Para ser discípulo. Yo creo que es lógico eso, porque si uno limpia la relación con el mundo y con nosotros, es como que la pureza del corazón puede llegar a aparecer. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, San Ignacio lo que propone acá en los ejercicios, dice que la parte de la purificación le da mucha importancia al ejercicio, y dice que hay que pasar por la purificación sí o sí, con unos dolores terribles. Y te digo que los tenés, porque una cosa es decir qué vergüenza mirar de frente y otra cosa es sentir vergüenza por uno mismo. El narcisismo no te resiste la angustia. Bueno, eso, ojo que eso dice no hacerlo. No hay que hacerlo solo. No. Yo lo hice guiada por la
Él mismo ahí dice conduce a la locura eso. Si uno lo hace solo, lo conduce a la locura. Eso dura un mes. Te cochequete lindo, un mes. Desde 40 días. Y tenés una semana, bueno, cuando te toque leerlo y después se cuenta de qué se trata. No, pero sí, no hacerlo solo. No, dicen que hay que hacerlo incluso de forma. Y además en un monasterio. O sea, no en tu casa. Tenés que hacerlo en un ambiente de retiro, con una guía espiritual, con un guía. Sí, me vi Fernando leyendo. Pero no sé si es para cualquiera. Yo creo que esto lo hacen nada más que los sacerdotes. No, yo tampoco. ¿Sí? ¿Un laico lo puede hacer? Sí. A lo mejor lo adaptan, lo simplifican un poquito más. Bueno, cuando te toque, después que te toque, lo leo. Les cuento de qué se trata. Bueno. ¿Querés? A ver, vos. ¿Quieres vos? Luzco mis cicatrices como rosas de valor. De Susurros de la Madre Eterna de Paramahansa Yogananda. He derramado mi sangre por tu nombre y por tu amor. A tu nombre estoy dispuesto a seguirla derramando siempre. Como Herculeo guerrero, con los miembros ensangrentados, el cuerpo lastimado, el honor ofendido, y llevando una corona de espinas de escarnio, sigo peleando sin desmayar. Luzco mis cicatrices como rosas de valor y de aliento para preservar en la batalla contra el mal. Maravilloso. ¿De qué está hablando? Justo. ¿Pero de qué está hablando? Eso de esas cicatrices, esas llagas, esas espinas. El despegarse del ego. Del ego. Claro. O sea, abandonar. Parece como si te sacaran la piel. Una forma de purificar. Para dejar de cantarles, como se dirige al tú. Claro. Viste que habla como medio. Pero digamos, el desprenderse del ego es dolorosísimo. Dolorosísimo. Digamos que la cruz, la crucifixión, es un símbolo patético de lo que es desprenderse del ego. Es decir, tener que masticarse la bronca, tener que masticarse la envidia, tener que masticarse la ira, el afán de venganza, todas esas cosas que nos hierven la sangre, y reconocer que no sirve para nada, darle curso a eso y dar vuelta y seguir para el otro lado, es doloroso. Y además te deja cicatrices, como dice ahí, te deja cicatrices, ¿no? Sí, para que no te olvides. Para que no te olvides. Entonces uno puede decir con la cicatriz, luzco mis cicatrices y tengo derecho a hacer tal cosa. Bueno, ahí tenés la cicatriz, pero no aprendiste. No se lengua ahí nomás. Claro. Vas a sangrar de vuelta. Claro. Ahora, yo Eso pasa cuando uno se autojustifica. Uno dice, bueno, tengo ira, pero tengo razón. Ahí tenés la cicatriz, pero te autojustifica. Entonces no te sirve de nada. Sí. Además, eso lo Espera, cuando hablas del ego, sería esto, ¿no? Porque en psicología es como que si no tenés ego, estás mal. Está mal. Porque cuando tenemos una psicóloga acá. Claro, entonces esa explicación a nivel espiritual, a nivel, o sea, la separación, Sí. que hay como dos egos. Hay un ego que es el sano y el otro que no es sano. Hay una historia, pero ¿no? termina. Eso es lo que siempre me pregunto, ese ego, porque encima ese está formado de chiquitito, entonces que vos tenés que trabajar. es supervivencia. Espera, que ahí no nos tenemos que olvidar nunca Que que sin ego no podemos cuando estamos hablando de caminos espirituales, estamos hablando de un camino. Sí. Y uno normalmente se identifica con el final del camino. No es así. Digamos, es como vos dijiste, pero ¿qué significa eso? Si hay una persona que no formó su ego, que no tiene un ego fuerte, no puede seguir un camino espiritual. No puede seguir un camino espiritual. Porque cuando siga el camino espiritual, va a desarrollar el ego y la espiritualidad. En lugar de desarrollarlo en el mundo, lo va a desarrollar en la espiritualidad. El camino consiste en desarrollar el ego. Te diría más, fortalecer el ego.
solamente, yo que esto es una opinión personal, pero creo que solamente puede seguir un camino espiritual alguien que se hartó de su ego. Si no te hartaste de tu ego, todavía no puedes seguir un camino espiritual. Porque vas a dar la vuelta y vas a volver a entrar con el ego al camino espiritual. Sí, pero hay una excepción. Sí, claro. Hay una excepción. Hay gente que está especialmente dotada de entrada, sí, pero son raros. Porque no, son santos. Son santos, son raros. Digamos, gente como nosotros tiene que hacer el recorrido. ¿Sí? Vos no podés decirle a tu hijo de 10 años seguir un camino espiritual. O no vayas a bailar. No vayas a bailar, no salgas con chicos. No es como que hay una edad en que yo siempre digo que es como que te hace un clic. Está bien, algunos será antes, otros después, pero hay en cierta edad, digamos, de ser una madurez, es un camino que ya hiciste, que bueno, y que ahí empieza, digamos, empezar la búsqueda, bueno, claro. Te das cuenta, ¿no? Salvo el salto, por ejemplo, Yogananda, bueno, entrada, sí, ellos porque ya desde chicos se iba al templo, se iba a rezar. Como fuera, ¿viste? Hay gente que lo trata de locos, de peligros, San Agustín, San Francisco, eran atorrantes, pero de aquellos. Sí, hicieron todo lo que se habló y al final se convirtieron en santos. Que para mí que sean atorrantes, nos están diciendo algo también. Están viviendo un camino. O sea, vos podés ser puro de corazón, ¿no? Pero está diciendo algo. Esto no era puro de corazón. Bueno, era un desastre. San Agustín un desastre. Pero hizo un camino, el camino, ese es el camino. Ese es el camino. O sea, hizo todo lo malo y de repente dijo, no, pero esto no es así. Claro. San Francisco lo mismo. ¿Pero desde dónde partieron? Nos muestran desde dónde partieron. Desde dónde partieron. Y nosotros podemos hablar que como que queremos domesticarlo al ego. Pues yo pienso en una mascota, ¿no? Cuando observo. Lo que hacen es domesticar a la mascota. Yo digo, y a mí también me domesticaron. Sí. Y te formaron desde lo que es la sociedad. Claro, trata de que no te adaptes. Sí, el tema, yo cuando transitamos este camino soy, viste, enseguida me pongo guantes de seda, porque como dije otra vez, la represión no sirve. No. Me gusta más el ego hastiado de sí mismo que el ego reprimido. Porque el ego hastiado de sí mismo no vuelve. El ego reprimido, cuando tenga la brecha, va a volver otra vez. Entonces yo prefiero hablar de... Es muy difícil llegar a tener una buena identidad con mucha represión también, ¿no? Claro. No sabés ni quién sos. No sabés quién sos. Estás haciendo fuerza. Además es un gasto económico, de energía muy importante para la represión. Claro, tenés que vivir y reprimir. Y si no, y la parte energética. Claro. Eso lo describió perfectamente. Yo prefiero hablar de disciplina. Es decir, uno comienza a disciplinarse. Y la disciplina no es represión. La disciplina es una serie de rutinas que uno, si quiere superarse a sí mismo, tiene la obligación de seguir puntualmente. Vos haces una rutina de posturas. Te levantás a las 6 de la mañana, haces media hora, una hora de postura, 20 minutos de meditación. Y nada más. Después vivir. Haz lo que quieras. Al otro día haces lo mismo. Al otro día haces lo mismo. Y de repente esa rutina te empieza a transformar. Sí. No reprimiste nada. No. Nadie te dijo dejar de comer carne, dejar de fumar, no, es un hábito nuevo. Vino un chico acá y me pibe joven, me dice, bueno, meditar, qué sé yo, hablamos sobre la rutina, qué sé yo, y la vez pasada me dice, che, dice, al final con esto me estoy acostando temprano todos los días, dice, porque si no, no me puedo levantar para meditar. ¿Ves? Eso es. No es que dejó de salir de noche porque estaba mal, sino porque para cumplir empieza a cambiar la energía y las prioridades son otras. Cambia mucho. Antes, arriba de todo, estaba salir de joda hasta las 2 de la mañana. Y la meditación estaba por allá abajo. Y de repente empezó a crecer en la tabla de prioridades y la meditación empezó a estar más arriba y lo demás se tuvo que adaptar. Bueno, eso es suave. Eso es un cambio suave. Es un cambio, pero muy profundo. Es un cambio muy profundo. No volvés de... No volvés. En cambio, de la represión sí volvés.
De la represión llega un momento que te hartás, dices que ahora voy a hacer lo que tengo ganas de hacer, me importa tres pitos, y lo haces. Pero esto no. Esto es un cambio definitivo. Sí, incluso podés tener depresiones profundas cuando mucha depresión. Con la represión, sí, claro. Sí, sí. No es buen camino. No, para nada. Me hace acordar que un amigo me dijo, me estoy quedando sin amigos. Que tiene la vida de Cristo. Dice, me estoy quedando sin Y amigos. bueno, eso pasa. Y le digo, bueno, hay una parte de los amigos son especiales en este programa. Es como que no tenés de qué hablar. No sé La satsanga, le digo, es buscar, ¿no? Claro. Pero bueno, tenés que ir ¿De qué vas a hablar? retiro, Cambiar los temas de interés, cambiar, viste, Sí. lo que Entonces, te gusta. se siente re, o sea, no estás, me parece que vas bien, le digo, no sé, hablalo con quien te está guiando. Digo, pero bueno, es eso, a lo mejor no viste la purificación, bueno, Sí. también se purifica de amigos, de parejas, ¿no? Sí, no, en cambio en la pareja se ve De mucho. familia. Bueno, esto lo hablamos ya alguna vez. En la pareja se ve mucho, porque en general uno de los dos empieza un camino espiritual. Y el otro vive eso como una separación, como con celos. Entonces cada vez se va para el otro lado. Y empieza a haber una brecha y llega un momento que no tienen comunicación. Sí. Bueno, dale. Yo estoy acá en primer modo de orar y primero sobre mandamientos. Lo que pasa es que está todo escrito rarísimo esto. Ah, es un español muy Es antiguo. español No antiguo. importa, dale. Por ejemplo, dice sobre pecados y pecados es con doble C. Nunca lo vi escrito. No, es raro. La traducción que cuando digo esta parte, Dale. el modo de orar y uno sobre mandamientos y primero sobre mandamientos. Bueno, un punto está. La primera manera de orar es acerca de los 10 mandamientos y de los 7 pecados mortales, de las 3 potencias del ánima y de los 5 sentidos corporales, la cual manera de orar es más dar forma, modo y ejercicios como el ánima se apareje y aproveche en ellos, y para que la oración sea acepta, que no dar forma ni modo alguno de orar. No lo entendí. Yo tampoco. La última. Los sentidos, hablo de los Sí, sentidos. pero al final no lo entendí. Y para la oración sea acepta, para que la oración sea aceptada, Que sea verdadera. que no dar forma ni modo alguno de orar. No hay escrito. O sea, no hay ninguna otra manera de orar más que esa. ¿Cuál es? A ver. Primeramente, se haga el equivalente de la segunda adición de la segunda semana. Bueno, ahora voy a contar lo que Es a saber, antes de entrar en la oración, repose un poco el espíritu asentándose o paseándose, como mejor le parecerá, considerando a dónde voy y a qué. 2 puntos. Y esta misma adición se hará al principio de todos los modos de orar. En vez de relajarse, caminar o caminar, salir por el Sí. parque del lugar de retiro. Claro, con muchos de estos Hay unos retiros empiezan meditando en la naturaleza. Sí. Caminando. Es lo mejor, es lo mejor. Esta meditación dura 4 semanas, un mes. Yo no me voy a acordar todo, pero la primera semana piensen que el meditador, el que va a hacer el ejercicio espiritual, vive recluido en una celda. Con el único que va a hablar es con el tutor, que lo viene a ver, no sé si una vez por día. Le dejan la comida en un lugar, o sea, no tiene contacto con nadie. Por ahí veo que puede salir al parque. Como ¿no? los que están en Monte Athos. Sí, 4 semanas. ¿No? Monte Athos es así, No sé. que están recluidos ahí. Están no recluidos. tienen- Bueno, entonces la primera semana el meditador tiene que meditar acerca del dolor del mundo. Pero no, sino de todo el dolor de la humanidad desde que el ser humano está sobre la faz de la tierra. Terrible. Puede hablar una vez por día con su tutor. Yo creo que hay una semana de preparación, que ahí me daría las 4. Creo que hay una semana de preparación que debe ser esto que leíste vos. Dice, la primera semana, adiciones. Claro. Segunda semana, sobre la elección.
tercera semana sobre el comer, cuarta semana contemplación para el amor. No adorar, misterio de la primera, creo que la primera semana es preparación, la segunda es sobre el dolor de la humanidad, la tercera es sobre la felicidad de la humanidad, o sea, toda lo que sea alegría, logros, bienestar de la humanidad. Y la cuarta semana, esto es lo más significativo de todo, el meditador tiene que imaginarse que está en medio del pesebre en el momento del nacimiento de Jesús. Y tiene que imaginarse que está ahí y con todos los personajes y escucha, digamos, primero escucha un murmullo y después tiene que esforzarse para... bueno, esta es la última, piense que ya viene con toda una preparación previa y con una guía. Si uno hace esto solo, esto es lo que conduce a la locura, porque empieza a escuchar voces. No, porque las voces que escuchan, o sea, escuchan Bueno, voces saber, de esa época. imaginando No la es que uno voz. lo crea. Y otra cosa es Nunca lo sabe. Eso no se sabe. ¿Cómo? No sé. Que no es que vos creas el diálogo, sino tenés que volver, No, yo creo que... ir ahí, No, al diálogo que se necesita. Claro, en ese no es que te lo momento. inventás. No, no puedes. No te lo inventás. Pero fíjense qué interesante. Esto te hace reflexionar acerca de lo que significa el pesebre. Claro. El pesebre es una tradición, Es un 2000 años de símbolo. antigüedad, que tiene una fuerza intrínseca. Es como un mandala del hinduismo. Que te dan un simbolito, te dicen que va con el simbolito, pegarle la pared, qué sé yo, llevarte una medallita con el simbolito. Pero resulta que ahí adentro hay un montón de conocimiento. Hay palabras, hay diálogos, hay información. Es que el animal, porque está ese animal, el buey, por... Bueno, y digamos, al mes el meditador llega a penetrar en eso. Ese es el que hacemos ejercicio. No, pero venís con el camino preparado. Pero eso no es para cualquiera. No es para cualquiera. la Mucho lectura menos todo. divina que ahora están hablando mucho, sobre todo el ministro está mandando mucha orden para que hablen de esto, ¿no? Ellos hacen una cosa así. Yo lo he hecho esto en el tiempo de Navidad. Es como si vos recrearas el pesebre, pero lo hacían más fácil, como si fuera con qué personaje te identificas en ese momento. Claro, bueno, ahí hay ciertamente, ¿no? Claro. Funciona la mente. En esto es no. Pues vos estás ahí y tenés que ver que hay alrededor, José, María, Emilia. Es como si fuera, ¿cómo se llama? Empezás a Cuando te volver. regresan a Voy a vidas pasadas. hacer una regresión. Como una regresión sería eso. Autorregresión, porque si no estás solo, Yo, pero no intentarlo, sino No, ir, no. por supuesto. no, ya directamente no tienes que hacer nada. Claro, si ya estoy así sin haberlo hecho, ¿qué te voy a hacer? El amigo que me interesa es déjenme. Son las mujeres que están en el de cabeza. Sí, esto que hace los Bueno, Sí, bueno, todo dice, todo está conectado. sí, la Porque mira lo que debe ser esto, digo yo que te dicen, y haya. Hoy vamos a hacer una visualización, que por lo tanto no es esto, es un poquitito de esto, digamos, un saborcito de esto, que es una meditación que viene del hinduismo, o sea, no viene del catolicismo, del cristianismo, pero es una visualización también. Y la visualización es muy poderosa, moviliza cosas internas que son los arquetipos, son los arquetipos que movilizan, la visualización moviliza los arquetipos, que no es, yo digo, bueno, cierro los ojos y me imagino, qué sé yo, mar, una isla, no, es entrar en un estado meditativo y ahí conectarte con el cielo. Eso es totalmente diferente, porque ahí, cuando entraste en estado meditativo, paraste la parte izquierda, paraste la razón, paraste la especulación. Lo mundano. Te estás conectando con la otra parte. Y la otra parte capta los símbolos que están. Los símbolos están
están ahí, están en el aire, están en el éter, están flotando los símbolos. Y cuando uno entra en estado meditativo, en ese mahat que vos mencionaste antes, se conecta con eso. Los diálogos, no sé, yo no sé si son universales. A lo mejor no son universales, no lo sé. Bueno, supuestamente Teresa de Ávila, el diálogo que tiene con Dios, con Jesús, y bueno, considera, como yo lo leí, que era loca, pero ella hablaba, y ese enamoramiento y su marido, y bueno, supuestamente también, hay una parte que explica que realmente lo que estaba pasando a ella, o sea, la iglesia nos dice, ¿cómo se explica? Es como que se le había despertado la comunión. claro. Pero la iglesia no nos dice. No dice. Se le despertó la comunión. Todas las Pero cosas no que dice. tiene es de Kundalini. Claro, sí. Ese arder, porque ella se quemaba por dentro. Claro. Dicen que el estado interior siente un ardor, una quemazón. Y bueno, es lo que los hindúes describen de otra manera. Eso lo vamos a ver bien en tanto, no en tanta duda. Creo que el próximo periodo. Está muy lindo, eso para la psicología. Bueno, a ver si vamos a ver más. Es como amplía el campo de psicología. ¿Quieres decir algo más de esto? ¿Cómo? ¿Que tengo que volver a? Dale. Espérate. El último voy a leer, de estas cositas. Dice 243, segunda nota. Después de acabado el discurso ya dicho sobre todos los mandamientos, acusándome en ellos y pidiendo gracia y ayuda para enmendarme adelante, hace de acabar con un coloquio a Dios, nuestro Señor, según su subyecta materia. Bueno, entendés el contexto, ¿no? Sí. Después de acabar el discurso le he dicho sobre los mandamientos del Señor y pidiendo gracias y ayuda para mandarme adelante, hace de acabar con un coloquio a Dios, nuestro Señor, según su subyecta materia. O sea, termina hablando con Dios. Termina hablando con Dios. Bueno, que yo veo una realización, hay una que dice. Pero a mí me gusta lo de esto. A mí me gusta porque lo dice con la respiración. Que se le dice a Jesús, cuando vos meditas en una exhalación, dice, Señor Jesús, ten piedad de mí. Y eso, que te dice ahí, que te ayude, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Una forma de exhalación. En la exhalación. No hay nada. Es una forma de pedir y que te ayude. Claro, yo creo que acá lo primero que me gusta de esto, Papa, que en estas tres que reconociste, me da la sensación que hace como una síntesis de todo lo que es este pequeño camino de oración, ¿no? Porque al principio dice, después de haber acabado el discurso, después de haber orado, ya ha dicho sobre todos los mandamientos, que yo no he dicho estos mandamientos, acusándome en ellos, la purificación, y pidiendo gracia y ayuda, el Dios que actúa en nosotros. Y ahí hay una rendición, la rendición que hablábamos antes. Claro. Gracias. Y después la otra parte es pura y exclusivamente gracia de Dios, acción de Dios, pidiendo gracia y ayuda para enmendarme adelante, hace de acabar con un coloquio a Dios, nuestro Señor, según su subyecta materia. ¿Coloquio qué es? Coloquio es conversación. Se está hablando de un diálogo con Dios. Primero hay una rendición. Cuando dice gracia y ayuda, está diciendo pidiendo por la gracia de Dios y la ayuda de Dios. Cuando uno pide ayuda está reconociendo que no puede, ¿no? Está reconociendo su limitación. Esa es la rendición que hablábamos. Bueno, ahí sería que no tenemos, o sea, el ego ya lo tenés ahí más sacado. Está bastante. Ahí ya está listo. Sí. Ahora, el tipo, es otro punto de vida precisamente. No es el enemigo. ¿De qué? El ego no es el enemigo. No. El ego, digamos, la función espiritual es que el ego termine subordinado al espíritu. ¿Y qué quiere decir que el ego termine subordinado al espíritu? Quiere decir que las acciones y las decisiones que yo tome no tengan que ver con acrecentar mi prestigio, mi poder o mis posesiones, sino que tengan que ver con una visión del espíritu, una visión espiritual.
Entonces yo le voy a dar prioridad a decisiones donde el conjunto se beneficie antes que a las otras donde me beneficie yo solo. Entonces a lo mejor tomo decisiones que para mí son dolorosas o son de menor ganancia, pero priorizo el bienestar de los demás y dejo de lado la otra decisión que me produce una ganancia. Eso es. Pero tanto para tomar la decisión, cualquiera que sea, como para poner en práctica lo que decida, hace falta el ego. O sea, el ego lo necesitamos, como necesitamos las manos, los pies. En lugar, como vos decís, en el lugar donde meditar. El deseo también es parte del deseo. Claro. Y la libertad es en el otro deseo. Claro. Y la libertad. O sea, el ego es importante, ¿eh? No es una cosa, no es que tenemos que destruir el ego, porque si destruimos el ego, No, ¿qué? por eso hablamos, yo le digo un ego domesticado. Domesticado, bueno, Trata también de ver ahí que- atrás en la represión y ahí ya me pongo Sí, más me nervioso. parece. Pero bueno, ok, esa es la Es como palabra. occidental, ¿viste? Porque tipo, a la gente me lleva mucho. Bueno, sí, es una cosa occidental, ¿viste? Me instalo acá en Occidente. No es malo. ¿Te acordás del principito de hablar de la domesticación? Y Sí. que lo habían domesticado. Sí. La palabra, antes que lo chica ahí, esa palabra, Sí. y tuve que decir esta palabra. Hasta que la viví en dentro. Bueno, a ver, acá fíjense que menciona en este coso, en este texto, esto, que son estos Bhakti Sutras, que son este librito. Mira, yo no sabía que era esto. Este librito es como los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Qué es eso? Bhakti Sutras. A ver, Los Bhakti Sutras de Narada. Narada, me suena Narada. Ah, porque este también. Bueno, a ver qué más. Bueno, nosotros vamos a ver otra práctica más. Ah, quiero mencionar algunas. Esto ya nosotros lo vimos, pero por la duda lo quiero refrescar. Dentro de los textos y de los signos que hay en los Vedas, hay un montón de nombres de dioses y en fin, de fuerzas, pero hay tres que me gustaría que quede bien claro lo que significa. Los Vedas son una rama de la filosofía hindú que se llama Advaita. El prefijo A quiere decir no. Y Dvaita quiere decir dividido. Las metafísicas, las filosofías dentro del Advaita conciben a la realidad como fluyendo a partir de un uno, diferente de la de Patanjali. Vamos a ver, hay otra rama también que es diferente, ¿no? Esa realidad, el nombre que se le da para ponerle, digamos, para poder denominarla a ese uno, es Brahma. Sin él, Brahma. La excelente. Después de la primera. Y cuando ese uno comienza a manifestarse, ¿se acuerdan que cuando vimos en Sankhya, no hablamos de práctica, eso ya no es dos conceptos metafísicos Hay una distintos. filosofía, yo leía un poquito más y decían que había algunos filósofos hindúes que habían entrado a decir que en realidad era una dualista, que había como una Sí, cosa. hay dualistas, no dualistas, Pero y hay esto de mixtos. Sankhya, Sí, Sí, ya fue el Sankhya. sí. O sea, Yo pero lo no sabía. vamos a estudiar todo eso. No. Porque, no. Bueno, entonces Brahma es Brahman.
Brahman, acá está, esto es lo que estoy tratando de explicar. Brahman, con N, es ese eterno, es el inmutable, es el uno. Sí. Cuando Brahman comienza a generar el devenir, se divide en tres aspectos. Un primer aspecto es el Dios que es la fuerza creadora. Y esa fuerza creadora se llama Brahma, sin él. El segundo aspecto se llama Vishnu, que es el sostenedor del universo, el sostenedor del devenir. ¿Eso está ahí? Sí, pero más o menos, no está. ¿Y la Por eso segunda lo quiero. fuerza era? La segunda Vishnu. Vishnu, acá está, El conservador, ¿no? el conservador. ¿Y Brahma qué dijiste que era? El creador. El Brahma sin N es el creador, El creador. el que genera cosas. Vishnu es el que sostiene lo general. Y viene Shiva. Y Shiva es el destructor, es el que rompe, es el que produce el cambio para que Brahma pueda volver a crear. ¿Está bien? No confundir este Shiva con lo que vamos a ver después de Tantra Yoga, la dualidad Shiva-Shakti. Se llama Shiva, se escribe igual, pero en realidad, en esa concepción, en el tantrismo, el uno se divide en dos, no en tres, en dos. Un aspecto es el masculino y se llama Shiva, y el otro aspecto es el femenino y se llama Shakti. Shiva-Shakti es el par de entidades metafísicas que corresponden al Tantra Yoga. Acá estamos en el contexto del Veda, de los Vedas, y Shiva es uno de los tres aspectos en que se divide Brahman cuando comienza a manifestarse. Si uno no capta esto, se hace un lío bárbaro porque no entendés nada. ¿Cómo? En el tantrismo Shiva Shakti. Eso está. Entonces Shiva en este contexto de ¿qué era? Es el destructor. Shiva Shakti es la sombra del creador. Pero es otra. Es otra filosofía y otra metafísica. Es El Tantra como una dupla creador, femenino, masculino. es abierto, no es masculino. Y eso genera el movimiento. Claro, eso es en el Y tantrismo. Shiva es Pero ahora estamos dentro del contexto del Veda, del Vedanta. El Vedanta es tres. El Vedanta hay tres. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa Como con si fuera la Trinidad. ¿Cómo? Esta cuestión del triángulo, porque genera significación. Y bueno, las dos son muy lógicas. Además, a ver que la otra también te va a sonar lógica. Claro, pero seguramente en el movimiento aparece una cosa tercera, Sí. que acá no está, en el principio, ¿no? Pero seguramente, porque es casi impensado lo otro, que una dupla nos genere algo, si generas algo Ya se aparece hace algo. cosa. El algo es un tres. Claro, El una algo es cosa un así. tres. Sí. Y acá no lo toma como que hay, para que la cosa funcione, está la fuerza, lo que sostiene y el contrario. Claro. Sí. Pero más o menos los modelos se lo repiten, me parece. Bueno, entonces está claro. Ahora, ¿qué rol juega Ishvara? Bueno, Ishvara es Brahman en el mundo fenomenal. O sea, es la corporización de Brahman. Ahora, todo esto es riesgoso cuando empezamos a trasladarlo, porque Ishvara nosotros lo vemos en el contexto de Patanjali. Y Patanjali no habla del eterno, del absoluto, no habla de eso, solamente menciona a Ishvara. Y acá vamos a hablar bastante de Krishna. Krishna, como dice acá, es un avatar creado por Vishnu. Vishnu es el sostenedor y avatar
¿Qué es un avatar? Bueno, ahí está. Ahí está. Un espíritu, portátil. O sea, es cuando el absoluto Manifestado. se manifiesta. Para los hindúes, Jesús es un avatar. Claro. Buda también. Buda también. Y dentro, igual. Igual es. La misma. Arriba, arriba. Sí, bueno, sí, Sería la manifestación de la divinidad. La luna llena de Viene Tauro. vuelta, sí. Pues, En mayo, ¿no? la luna llena de Tauro, dice. Es la próxima. Sí. Es la próxima luna llena, ¿no? Bueno, vamos a parar acá con la explicación. Esto lo vamos a terminar de ver el miércoles que viene. Esto está disponible en internet, así que por favor véanlo. Y ahora te digo lo mismo que le dije a Susana. Yo intenté habilitarte para que Sí. pero me tenés que mandar el formulario. Tenés que entrar en cursos.yogaencasa.com.ar Sí. y ahí fíjate que hay una pestaña que dice completar un formulario de ingreso, completarlo y nada más, avisar. Después te habilito para que entres. Bueno. ¿Entendiste, Sí, Susana? sí. ¿Cómo? Claro. No sé qué dice. Pero si no puedes entrar, Que te porque Claro. Bueno, no me dejo. Bueno, entonces ahora no sé si hay preguntas. mira, estaba leyendo este librito que dice la traducción, el título en inglés es Self-Revelation through Love, es decir, la autorrealización a través del amor. ¿Qué librito es? El De nada. de sí, nada. Claro, así Hay como, varios senderos que pueden así recorrer. como Sí. digamos, si Claro, el que va a practicar yoga tiene una tendencia hacia la parte física, se va a inclinar por el Hatha Yoga, trabaja con las asanas. Si tiene una tendencia a la especulación filosófica, se va a inclinar por el Jnana. Bueno, quien tiene una tendencia emocional, que se conecta fácilmente desde lo emocional, elige Bhakti. Esta rama de y de hecho, cuando uno tiene un conflicto emocional muy grande, cualquier práctica de estas, que vamos a ver después de qué se trata, te ayuda a manejarlo maravillosamente. Y cuando estás muy mal en una crisis muy grande, Sí. ¿Buscando tu naturaleza? no, cuando tengo un conflicto que tenga de algún Yo tipo, Boliche. No sé dónde dejé cómo fue pasado. cualquier separación, pérdida, en fin, todo eso. No, por ejemplo, Rubén, si tiene una persona que te dice, mira, que te viene a consultar, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar crisis de pánico a través de alguna de estas drogas? ¿A dónde la mandar? Bueno, tendría que hablar con la persona un poco, pero suponete que sea una persona emocional, le puedo dar una de estas frases. Le digo, bueno, mira, crees en Dios, sí, crees en Jesús, sí, claro. Entonces, todo el tiempo, verbal o mentalmente, repetir el nombre de Jesús. Hola, ¿cómo te va? Adelante, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola. ¿Qué tal? Fíjate. ¿La verdad que estuvo con nosotros? Sí, me acuerdo. No, que abandoné porque yo le dije a Silvia que no me mande aquí. Mira aquí, me bajo temprano y a 9 horas. Me quedé encantada, pero no pude. Bueno, te vas a olvidar. Bueno, no me acuerdo, estábamos hablando. Tratar de cantar. Le podés dar eso, le podés dar los cantos devocionales, que los cantes, que todo el día cantando. Que vaya a una ceremonia religiosa de estas.
A mí me ayudó terrible. Mira, yo sobreviví al 2001 por esto. Ajá. Yo sobreviví por esto. Si la Yo te estoy hablando de emocionalidad. una chica muy frágil. ¿Te digo lo que hablamos hoy? Sí. Fragilidad total. Bueno, bien, yo no te puedo decir así en abstracto. Tenés que verlo vos. Vos la conocés. No tengo ninguna, digo, te agarro un ataque de pánico porque hoy en día se habla mucho del ataque de pánico, ¿viste? Que en realidad son las crisis muy antiguas, Claro. pero debo ver cómo se puede solucionar teniendo en cuenta esto, pero yo me voy a meter en esta y alguna Mi cosa consejo es el que le doy a consultar. quien va a dar una clase de yoga. Antes de dar algo, practicalo vos. Claro. Es imprescindible practicarlo, porque si no lo practicás no te das cuenta de que se trata. Así que si vos elegís una de estas prácticas, hoy no vimos prácticas, No, hoy no, vimos. no, Vamos a hablar no, el miércoles que viene. Por ahora hicimos una introducción. Pero cuando vos las practicás te das cuenta. ¿Sí? Es decir, yo iba a este templo, el Kirtan, iba a los retiros del Kirtan todo el día, cantando y meditando, con una angustia terrible, estábamos todos, muy mal, terrible, no sabía nada, no sabías qué era lo que tenías, no sabías si eras dueño de tus cosas o no eras. En el caso mío, bueno, yo tenía dinero en el banco y no tenía plata para comer. ¿Cómo puede ser? No tenía efectivo. Era lo que te daba. Después aprendí a sacar un salario en un cajero automático y me dio el salario del 10% de mi cuenta. Bueno, en fin, ¿qué pasó a todo el mundo? No es que me pasó. Iba a dar la punta. No, pero unas personas estuvieron más que otras. ¿Cómo anclas? ¿Cómo anclas? Bueno, tenés que anclarlo en algo trascendente, en algo trascendental. Sí. No trascendente, sino trascendental. Y lo más trascendental, digamos, el conjunto más trascendental es el que estamos hablando ahora, que es el absoluto. ¿Me comprendiste? Sí, perfecto. Me hace volver un poco a la filosofía de Viktor Frankl, ¿no? ¿Cómo? A la filosofía de Viktor Frankl. Cómo él buscaba el centro cuando estaba ¿lo conocemos más o menos? No. Es un poco parecido a esto. Pero estoy pensando, teoría de conjunto, no. Teoría de conjunto, alguna vez pasaste por la teoría de conjuntos. Sí, digamos, la teoría de conjuntos dice que todo puede ser interpretado como un conjunto. Basta con definirlo correctamente. claro. Y vos podés pensar conjuntos anidados, uno dentro de otro. Entonces, ¿cuál es el conjunto más grande? El que contiene a todos los demás conjuntos. Lo llaman conjunto universal. Sí. Pero ese conjunto universal es en realidad, en este contexto que estamos hablando, es el contexto del absoluto, es el contexto del trascendental, es el del Dios, digamos. El más grande que hay. No hay otra cosa fuera de eso. Más abarcativo. El más abarcativo. Todos los demás están ahí adentro. Ahora, uno vive en un conjunto. O sea, tenés fronteras de conciencia, fronteras de visión. Y por ahí estás anidando el conjunto. Vos estás adentro de esto, después te vas al otro, pero estás siempre en una frontera limitada. Una persona que tiene un ataque de pánico es estar confinada adentro de un conjunto con el mandato de controlarlo, pero con la impronta de que no lo puede controlar. Tiene una contradicción. Tiene una necesidad de controlarlo, pero tiene una certeza de que no puede controlarlo. ¿Bien? Entonces, la estrategia cuál es? Sacarla de eso y mandarlo al conjunto, a un conjunto superior. El mejor es el más grande. ¿Por qué? Porque en realidad, si un conjunto está dentro de otro, el control que ejerce el que está afuera determina totalmente el más chiquito.
Entonces, cuando lo llevas al conjunto más grande, se afloja su compulsión a controlar. No sé si me explico. Sí. Entonces, el sistema es el trascendente. Mirá, ¿cuántos años tenés? 40. ¿Cuánto hace que pasó el Big Bang? 13.500 millones de años. Y hasta ahora la cosa funcionaba. O sea, sin vos funcionaron bien. Así que, inclusive, después que te mueras, seguramente van a seguir por lo menos otros 13.500 millones de años. Así que, no hace falta de controles. Aflojar, soltar. Eso es entregarse, lo que hablamos acá. Eso es entregarse, es reconocer la temporalidad y la limitación. Y cómo está, qué tal. Y eso es, digamos, la forma de. Porque esto es una explicación racional, que la persona lo puede entender, pero la forma de vivenciarlo es con las prácticas. Claro, hay que llevarlo a eso, ¿no? Hay que llevarlo a la práctica. A vivenciar. Sí. Ese es el punto. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, estaba contando que la semana pasada estuve trabajando en Jujuy, por eso no vine. Yo te lo he comentado, Sí, pero que casi estuve meditando a la misma hora que estaba en mira qué ustedes, bien, así que me qué pude bueno. conectar allá. Bueno, a ver, esto lo saco, ¿no? ¿Cómo era el plan? Sí. ¿Lo saco esto? ¿Apago todo o cómo es? Sí, porque estaba tomando la net. Se puede transmitir. ¿Cómo? ¿Cosa mía? Y lo apago igual. Si vamos a meditación, sí. Apago igual. ¿A alguien le molesta que transmitamos esto? ¿No se lo haga? Igual todos lo saben. Quizá hay bastante. No lo hacemos, ¿verdad? Ahí se puede, ¿no? Bueno. Bueno, unos minutitos. Vamos a ver unos minutitos. Iba a venir Marta, ¿no? ¿Sabés quién iba a venir? Magdalena.